hablemos de la compleja y disociativa experiencia que es volver a visitar a nuestros países como migrantes. Un escenario que yo, como migrante y que como terapeuta que trabajo con migrantes, me encuentro muchísimo en consulta. De hecho, es un tema que suele traer a muchas personas a consulta, movilizadas usualmente por sintomatologías, ¿o no? Ansiedad, fatiga, miedos, pesadillas, angustia, etcétera, que si vamos rastreando muchas veces tiene que ver con visitar, con haber visitado hace poco, con volver de una visita, con estar yendo a visitar, o a veces con estar en medio de una visita también, ¿o no? Y desde ese mismo lugar, a mí me parece súper importante, cuando hablamos de este tema, validar, normalizar, que el reencuentro con nuestro país de origen suele ser muy movilizante, suele ser un gran gatillante. Creo que es válido que nos genere muchas emociones, además de las placenteras, como además de la alegría, la añoranza, la nostalgia, lo bonito, está todo este lado de lo complejo que implica volver a encontrarme con un espacio, con vínculos, con personas que no solo hace tiempo no veía, sino que con las que hace tiempo no conectaba, varias partes de mí con las que hace tiempo no conectaba. Y que por ahí incluso me sorprendo, ¿no? Como que hay como un descubrimiento. Creo que la migración tiene esta cualidad de ser constantemente ambivalente y contradictoria, y casi todo lo que vamos haciendo y lo que va sucediendo tiene estas dos caras, de lo placentero y lo displacentero. Creo que por algo seguimos haciéndolo, ¿no? Porque tiene todo esto hermoso, pero no hay que dejar de reconocer que está toda esta cosa tan difícil, y creo que en torno a lo que es volver a visitar nuestros países, aparece como ciertas asperezas que no se hablan mucho, porque, bueno, también es un tema delicado y es un tema que suele despertar mucha culpa, porque es algo muy bonito, ¿no? Y porque siempre vamos a entender que la posibilidad de ir a visitar nuestros países, de volver a ver a nuestra familia, es un privilegio y es una abundancia, es algo por lo que vamos a estar agradecidos. Y eso no hay por qué sacarlo de la mesa, para poder reconocer que también es algo complejo. Pero antes, si no me conoces, me llamo Valentina González, soy psicóloga, arteterapeuta inmigrante y creo contenido sobre la migración y ciertas partes complejas de la misma, intentando poner palabras a lo que es este proceso. Así es que si es que te interesa saber un poco más de esto, sígueme, suscríbete y sígueme en mis otras redes sociales, como es mi Instagram, donde me encontrarás como corazón.deartesana. También, antes de continuar, me parece importante reconocer que yo siempre he pensado que hay tantas versiones de la migración como migrantes, que es un fenómeno tremendamente diverso porque está atravesado por múltiples factores, y por lo tanto creo que es imposible y no pretendo hablar por todos y para todas. Creo que de lo que voy a hablar acá tiene que ver mucho con mi experiencia y las experiencias que he tenido la suerte y el privilegio de poder acompañar estos últimos 4 años, desde que migré de Chile a Barcelona, pero definitivamente puede haber muchas versiones que no se vean representadas en mi discurso, y eso estaría completamente bien. La invitación siempre es a que tomes lo que te sirva y lo que no, lo dejes ir. Bueno, el desafío de volver a visitar nuestros países creo que es un tema que me parece que se ha vuelto tan recurrente que incluso ahora me atrevo a predecirlo. Cuando tengo un paciente o una paciente que me cuenta que va a visitar a su familia, suelo invitarla a agendar una sesión antes o durante y después, y trato un poco como de habilitar la idea de que, bueno, puede ser que esto sea un poco más difícil de lo que estás pensando que va a ser. Que no siempre es así, ¿o no? Como que no se trata de meter miedo, pero sí de habilitar la idea de que esta visita puede venir también acompañada de emociones displacenteras que no estás advirtiendo. Sobre todo si son las primeras veces. Creo que cuando son las primeras veces, definitivamente son las veces más difíciles, porque estamos un poco inadvertidos de esta parte que quizás nunca habíamos experimentado a la hora de volver a ver a nuestra familia. Em, y a mí me gusta como un poco tratar de siempre ponerla sobre la mesa para dar el espacio de charlar sobre ella, para poder como un poco prevenir la idea de que esto pueda aparecer. Ojalá que no aparezca, pero creo que es difícil que no lo haga. Pienso que quizás ciertas personas que por ahí han hecho, ya tienen un gran recorrido, o esto mismo, ¿no? Ya han vuelto muchas veces, han hecho mucha terapia, han elaborado muchas cosas. Quizás para ellas retornar o visitar ya no significa lo mismo y logran como equilibrar un poco más la experiencia. Sin embargo, creo que es difícil que no te genere nada, porque pienso que incluso cada vez que vuelves a visitar hay algo distinto, entonces siempre hay un poco de esa sensación de otredad o de extrañeza que aparece cuando estás de vuelta en tu país de origen.
Y definitivamente las primeras veces es muy difícil que no suceda. Hay una frase que entiendo que es muy antigua, que creo que es de Heráclito, de la filosofía antigua, igual si me equivoco me corrigen, pero que dice así: nunca puede un mismo hombre cruzar dos veces el mismo río. Y que hace referencia a que la segunda vez que ese hombre cruce ese río ya no será el mismo hombre ni será el mismo río. Y me parece que esa sensación de cambio o esa constante que el cambio tiene, ¿no? Como esa cuestión inevitable que el cambio tiene, es algo que la migración nos deja muy en evidencia. Probablemente por la distancia y por el tiempo, a diferencia de lo que es la cotidianidad, donde de alguna manera estoy constantemente enfrentándome o hablando o compartiendo con espacio y con personas, y el cambio se vuelve algo mucho más sutil. La migración tiene esto de aparezco y desaparezco, o aparezco y me retiro de mi país de origen, entonces cada vez que entro y salgo de esa imagen, me queda mucho más en evidencia qué es lo que cambió, qué es lo que no está, qué es lo que no está en ellos, en esto y en mí también. Y creo que desde ese lugar, cada reencuentro con mi país de origen supone un poco un choque de realidad súper brusco para todos. Si bien creo que con el tiempo vamos como normalizándolo y vamos preparándonos para eso, para mí siempre es un poco sorpresivo descubrirme a mí o descubrirle a ellos desde otro lugar. Y por eso, de hecho, a mí, si bien voy a ocupar de repente la palabra retorno porque se me escapa, a mí me gusta mucho más ocupar la palabra reencuentro. Porque creo que retorno supone la idea de que retorno, de que vuelvo como al punto de partida. Y no es que aquí no vuelvo al lugar donde comenzó todo, pero definitivamente nunca voy a poder volver desde el lugar desde el que comenzó todo, ¿no? Como nunca voy a poder volver precisamente a ese inicio. Siempre va a haber un reencuentro, pero realmente nunca puede haber un retorno, porque siempre va a haber algo distinto. Y esa es otra idea que me parece súper importante habilitar cuando estamos preparándonos para volver a visitar las primeras veces, pero incluso siempre, porque siempre está bueno recordarlo, que probablemente no va a ser lo mismo, o sea, que seguramente no va a ser el lugar que dejaste, ni vas a ser tú la misma persona que ellos recuerdan la última vez que se vieron. Y creo que desde ese lugar hablar de un reencuentro como que habilita o normaliza que hay un poco de extraños en eso, es como que hay como un volver a ajustarse y que esa sensación de incomodidad, esa sensación de tener que volver a entrar y volver a encontrar tu lugar ahí, es normal, es válida. Como me voy a sentir quizás un poco off en este espacio y creo que poder habilitarlo y poder darle espacio a eso nos ayuda también a quitarnos un poco de presión y quitarnos un poco la exigencia de intentar reproducir algo que por ahí ya no es lo que somos, así como de esperar que ellos reproduzcan algo que por ahí ya no es lo que son. Desde ese lugar me parece muy útil ocupar la idea de reencuentros, si bien me van a escuchar diciendo la palabra retorno. Pero bueno, en cada uno de estos reencuentros como que hay un viaje que para mí es físico, pero también metafórico, al cruzar la frontera, ¿no? Es como que cuando me reencuentro con mi país y cruzo esta frontera, tengo que ponerme esta chaqueta de la persona que yo era, del idioma que yo hablaba, del lugar al que yo iba, como de todas estas cosas. Y luego, cuando vuelvo al país donde estoy viviendo, me tengo que sacar esta chaqueta y poner la chaqueta del país, de la persona que soy ahora. Y creo que ese gesto es súper brusco. Y pienso que ir trabajando o elaborando esto en migración implica que eso ya no sea tan así, que yo ya no tengo que ponerme y sacarme una chaqueta, sino que intente andar con las cosas puestas, que nunca va a ser a rajatabla, porque creo que siempre hay una especie como de performance que no significa hipocresía, que sí significa adaptarme, que sí significa como volver a ciertos modismos y a ciertas partes de mí, que es natural y orgánico, pero que ese proceso no sea tan drástico, que no sea sentir que pasé de ser una persona a otra. Y creo que ese punto también nos habilita para empezar a hablar de algo que me parece importantísimo, también para comprender y para digerir mejor la experiencia de ir a visitar nuestros países, que viene de la mano con una creencia que creo que tenemos sobre cómo son nuestros procesos de cambio y cómo es el cambio que esperamos haber tenido después de virar. Como creo que tenemos usualmente una idea muy lineal de yo era esta persona, me pasó todo esto y ahora soy esta persona. Y desde ese lugar, cuando vuelvo a visitar a mi país y me redescubro volviendo a tener maneras de la versión pasada de mí, me frustro, me sorprendo, me impacto. Por ahí también me enamoro, ¿no? Porque también hay cosas que quizás yo sí quería recuperar y pensé que había perdido.
Pero creo que la mayoría de las veces, para muchos, es más bien algo como incómodo, porque usualmente la identidad, las maneras, los modismos que construimos en nuestro país secundario, por así decirlo, suelen ser versiones de nosotros mucho más elegidas. Suele ser una identidad mucho más dirigida por el deseo y por los valores que a mí me representan. Y suele suceder que la identidad, las maneras, las formas que teníamos en nuestro país de origen son más bien maneras heredadas, que no las vuelve malas ni buenas, pero sí quizás no son las elecciones que yo tomé o que yo quería tomar en ese momento, era la manera en la que yo aprendí a hacer. De la mano con ciertas cosas que incluso pueden haber sido dolorosas para mí, pero no sabía hacer de otra manera o no podía hacer de otra manera en ese lugar. Entonces, creo que muchas veces cuando volvemos a nuestro país de origen, tengo esta sensación de haber cambiado y de ahora ser una versión de mí que quizás me es más cómoda, que quizás me gusta más, etcétera. Y además tengo la creencia de que eso va a ser lo que va a atravesar conmigo la frontera y voy a poder mostrar y ser en este lugar la persona que yo ahora siento que soy. Y creo que en ese sentido, cuando retornamos a nuestros países, nos reencontramos con partes de nosotras que por ahí pensamos que al no estar siendo gatilladas, entre comillas, al no haber aparecido en el escenario, ya no existían. Pero en realidad siguen existiendo, ¿no? Y creo que, de hecho, nuestras partes nunca dejan de existir. Creo que lo que podemos hacer es aprender a a gestionarlas, a relacionarnos con ellas, para que empiecen a modificar su manera, sus creencias, para que empiecen a flexibilizar ciertas cosas, pero esas partes de mí son ecos de mi historia. Hablan de lo que ha sido mi historia y no son cosas que puedo olvidar ni erradicar, más bien tengo que aprender a, a integrar. Y desde ese lugar, creo que cuando hablo de ponerme el chaleco y sacarme el chaleco, la idea tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo integramos estas dos identidades, que es un poco el objetivo del duelo migratorio y el objetivo del proceso migratorio desde al menos la parada de la salud mental, lograr esta biculturalidad, esta identidad bicultural, que implica que tengo esta identidad que está compuesta por estas dos culturas, lo que va mucho más allá de simplemente manejar idioma o arte o conocimiento general sobre dos países, ¿o no? Realmente tiene que ver con que tengo esta identidad que está compuesta por estas dos versiones, que cada una se sabe adaptar y sabe convivir en estos dos escenarios y que soy capaz de integrarlas. Y cuando hablamos de volver a visitar, reconocer esto, ¿no? De que hay un reencuentro con partes de nosotros que nunca dejaron de existir, pero quizás hace tiempo no las veíamos, y por ahí, ahora que estamos siendo de otra manera, que tenemos esta otra identidad, esa experiencia es un contraste muy fuerte, muy incómodo, o muy bonito, porque también hay cosas quizás de mi identidad en mi país secundario que en realidad no me gustan o que extraño de mi país primario y cómo voy acá y me las reencuentro y cómo eso luego se vuelve un montón de angustia a la hora de volver, que también es algo que sucede. Asimismo, que el hecho de que te vayas a ir y que no vayas a seguirlo mirando, por ejemplo, no significa que no te acompañe y creo que no significa que no sea importante que lo elabores y que lo trabajes luego, ¿no? Sobre todo para que si es que luego vuelvas a visitar a tu país, cuando vuelvas a visitar a tu país, ojalá eh, no se vuelva a repetir esto. Como que hay algo que en realidad es tentador de decir, bueno, eso pasa allá y me vuelvo a mi ciudad en la que vivo ahora y lo ignoro, pero luego cada vez que vuelva voy a volver a encontrarme con esta situación y este conflicto, siempre distinto, porque siempre voy a haber cambiado y siempre ellos van a haber cambiado, pero siempre va a haber un reencuentro. Entonces creo que como gran parte del trabajo es primero normalizar que esto existe de la mano con todo lo bonito y segundo, entender cómo hacerle el lugar y cómo tratar de integrarnos para que no sea algo tan parcelado de allá yo soy una persona que no me gusta o que me gusta, aquí yo soy una persona que me gusta o que no me gusta, y cruzar esta frontera es como intercambiarme a mí misma y eso me agota y me confunde y me genera un montón de caos. Eh, Creo que en terapia lo que intento siempre como generar es espacio. Espacio para que todas estas partes aparezcan, para tratar de elaborarlas, para intentar dejar de categorizarlas como buenas o malas y más bien entenderlas y comprenderlas para poder ver qué es lo que me están pidiendo, qué es lo que necesitan de mí, por qué se comportan de esta manera, por qué me pasa esto y de qué forma puedo escucharlas y gestionarlas para comenzar a poder elegir un cauce diferente.
Pero bueno, creo que estas conclusiones de las que estamos hablando y grandes realizaciones no suelen ser lo primero que sucede en la práctica. Creo que son el resultado muchas veces de terapia y de haber ido varias veces y de haber elaborado todo esto. En la práctica, lo que a mí me parece que suele suceder es que mis primeras veces, sobre todo, voy a visitar desde un lugar mucho más como, entre comillas, inocente o inesperado y, por sobre todo, muy cargado de expectativas. Y ese es un punto que me parece clave, porque como hemos estado hablando, la experiencia de visitar nuestros países es tremendamente movilizante por todos estos encuentros y reencuentros, pero otro elemento que para mí es un agravante, entre comillas, son las expectativas que nosotras además le ponemos a la situación, nosotras y el resto, ¿no? Porque también como los reencuentros suelen ser algo que pasa poco, entre comillas, una vez al año o cada cierto tiempo, a veces cada 2 años, también son escenarios donde yo he ido depositando mis fantasías de lo que espero que suceda, de lo que quiero hacer, de lo que quiero comer, de dónde quiero ir, a veces en pequeños detalles, ¿no? A veces ni siquiera es quiero que sea maravilloso, sino más bien quiero hacer esto otro, quiero ver a esta persona, tenemos que tener esta conversación y no me doy ni cuenta, pero todo el día, todo el tiempo le estoy como tirando más y más y más ideas a lo que va a ser esta visita. Y luego cuando atravieso esta frontera y me encuentro con todo este caos interno, que quizás no me esperaba ver. Además vengo con toda esta, como esta mochila de lo que espero que suceda. Y yo y el resto, porque también el resto genera fantasías y expectativas sobre lo que esperan que tú traigas, sobre cómo esperan que sea el reencuentro contigo. Entonces está la presión interna que yo me pongo, pero también está la presión externa que se logra ver quizás en los demás de lo que esperan que suceda conmigo o cómo esperan que yo me comporte, etcétera. Y creo que las expectativas yo siempre las entiendo como algo que delimita el futuro. Y mientras más expectativas hay, menos espacio queda. Es como se vuelve una figura más definida y usualmente más pequeña. Como mientras yo más proyecto algo que debe suceder, como que menos espacio le dejo a que suceda lo que tenga que suceder. Y por lo tanto, como hay menos espacio y esto está más definido, es más posible también frustrarme y menos cosas caben ahí, ¿no? Menos cosas pueden suceder para que esto suceda como quiero que suceda, valga la redundancia. Eh, y ante una vivencia tan amplia, tan diversa y como ya hemos visto, ¿no? Atravesada por tantas cosas que pueden estar sucediendo, ese pequeño espacio que nos dejan todas estas expectativas suele simplemente dirigirnos a la frustración y a la sensación de fracaso, que creo que es algo que veo mucho con mis pacientes, ¿o no? Yo quería que esto fuera A y está siendo Z, y eso hace que toda la vivencia, quizás el tiempo que me estoy quedando ya, estoy constantemente comparando lo que está sucediendo con el ideal que yo me había armado, sin haber venido, como sin realmente haber vivido la experiencia, o quizás sí habiéndola vivido, pero aún así habiendo pensado que ahora va a ser diferente y haberme puesto esa presión encima, o esa presión a los demás. Y en esta comparación siempre siento que estoy fallando, entonces le pongo más presión, ¿no? Porque cada vez que, entre comillas, yo fracaso en esto, más compenso poniéndole más expectativas y me exijo más intentar ser de una manera o le exijo a los demás más ser de una manera. Y irónicamente eso es menos espacio para que suceda lo que tiene que suceder o lo que realmente necesito que suceda. Y como que se empieza a generar como un círculo vicioso de expectativas, presión, culpa, frustración, expectativa, ta, 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 ta. Eh, y creo que una de las primeras cosas que hay que abordar antes de ir a visitar, durante la visita, después de la visita, es ese reconocimiento, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo que yo esperaba que suceda? Y qué tanto en eso que yo esperaba que suceda le di espacio a que suceda lo que en realidad tenía que pasar, lo que en realidad yo necesité que pasara, ¿o no? O lo que el resto necesitó que pasara, o lo que las circunstancias permitieron, simplemente. Y creo que usualmente todo esto culmina con la despedida, que es como este momento que de por sí es bastante doloroso porque, bueno, nos estamos yendo y eso siempre moviliza, pero además que es un punto en el que creo que realizamos como una revisión de lo que fueron estos días que usualmente tiende un poco a idealizarla. Y hay una propuesta que a mí me gusta que habla de la recapitulación, no me acuerdo que la dice, lo buscaré, pero refiere a que cuando algo se termina, como yo ya sé que se terminó, entonces ya no me puede como lastimar o ya no hay un futuro por el cual me tengo que preocupar, puedo mirarlo con más perspectiva y desde un lugar más calmo que usualmente me lleva a revisar y a rescatar como lo positivo, ¿no? Por eso usualmente los cierres están llenos como de nostalgia y romantización. Y medio como que se nos olvida toda la angustia y todo lo del desafiante que fue el proceso porque ya no tengo que vincularme con esas emociones porque eso ya se acabó y yo ya sé que se acabó.
Y creo que en este contexto eso significa que muchas veces a punto de irnos, como revisamos lo que fueron estos días desde un lugar como súper romántico y como quizás un poco idealizado y medio como que tiendo a olvidar todo lo difícil o todas las cosas que pasaron que me costaron y el costo que tuvo eso. Y por lo mismo creo que es fácil ponernos en una posición muy autocrítica e incluso conectar con mucha culpa de en realidad esto es hermoso, ¿por qué me vinculo de esta manera? ¿Por qué me sentí de esta manera? ¿Por qué no pude hacer esto? ¿Por qué no pude hacer eso? Ahora que estoy desde este lugar mirándola con distancia y recuerdo o soy capaz de solamente ver lo bonito, ¿no? En los cierres suele haber como un registro de eso y tendemos como un poco a olvidar las partes desafiantes de lo que fueron estos días de visita y las cosas difíciles que pasaron también. Y es algo que a mí me parece muy importante trabajar en terapia, como no caer simplemente en minimizar, como no es que en realidad esto fue hermoso o debió haber sido hermoso porque todo lo demás no importa, como no, tipo, eh, tuvo todo esto bonito y qué bueno que al despedirte puedas reconectar y registrar eso, porque qué lindo, porque habla de que es un lugar al que quieres volver, pero no olvidemos de que también estuvo todo lo otro. Pasaron esas cosas, te sentiste de esta manera, cuestionaste estas cosas, como no necesitamos elegir. Pueden existir ambas dimensiones y yo creo que como de hecho esa ambivalencia de estar como conectando con lo positivo y lo negativo, que hay ciertos momentos en los que tendemos a tratar como de reducirlo solo a una cosa, de esto está mal o esto está bien. Creo que los cierres y las despedidas suelen ser muy, esto está bien, ¿por qué no lo puedo disfrutar más? Esa ambivalencia a lo largo de toda la visita está constantemente y creo que tiende a ser como agotadora, ¿no? Porque es más fácil radicalizarnos como, y psíquicamente tendemos a eso, como a tratar de decir esto está bien, esto está mal. Pero quedarme en este gris en el que yo reconozco que quizás hay cosas que están bien y cosas que están mal es un poco agotador. Y creo que ese mismo cansancio o esta misma como, este mismo conflicto a veces incluso lleva a que una parte de nosotros, digo a veces, pero en realidad creo que siempre, lleva a que una parte de nosotros se sienta como tentada a irse, a regresar a nuestro país, a nuestro segundo país. Em, y eso, de la mano con todo este registro final de idealizar lo que fue esta visita o lo que es este lugar o lo que son estas personas, de la mano de las expectativas que no pude cumplir. Creo que son como factores que hacen que este cierre pueda venir muy cargado de culpa, como muy cargado de autorreproche. Y a mí me parece como muy importante, por más que sea tentador decir esto está mal o yo estuve mal o yo estuve bien, siempre como ir habilitando la idea de, bueno, creo que está todo lo bueno, pero también estuvo todo lo difícil. Pueden existir estas dos dualidades. Puede haber una parte de mí que quería quedarse y puede haber una parte de mí que necesitaba descansar e irse. Y debo hacer lugar para todo eso y para darle comprensión y validación a cada uno de esos elementos sin sentir que tengo que reducirle a estuvo bien o estuvo mal, o me quería ir o me quería quedar. Creo que si seguimos esta línea, lo que vendría a continuación es la partida, ¿no? Como el literalmente transitar esta frontera y volver a mi país secundario, al país donde estoy viviendo en este momento. Y creo que esa es una transición que es tanto física como un poco también metafórica, eh, y que va mucho más allá de lo concreto, en el sentido de que quizás de mi país a este país me toma 2 días, pero en realidad ese ritmo de lo material es muy distinto al ritmo de lo corporal, de lo psíquico, de lo emocional. Y por ahí sí, yo ya llegué a este país, pero realmente aterrizar acá, realmente que mis pensamientos estén acá, que mi persona esté acá y poder retomar esta vida que como que dejé en stand-by, es un proceso bastante lento, bastante más lento de lo que yo creo que creemos que va a ser. Y por lo mismo, muchas veces es como que llegamos un viernes y el lunes ya tenemos que retomar y no me siento capaz de sostener todo esto porque aún no he logrado desplazar, digerir todo lo que pasó y desplazar todo con lo que me reencontré y como estas otras partes de mí que empezaron a ocupar lugar desde que estuve en mi país de origen. Y creo que eso muchas veces me genera una sensación como de estar disociada, ¿no? Es un momento en el que muchas personas llegan a terapia incluso. Sentir insomnio, tener, no sé, dolores de cabeza, fatiga, también ansiedad, angustia, tener pesadillas, etcétera, y que no entiendo muy bien qué me está pasando, pero como que no estoy pudiendo retomar mi vida, estoy constantemente tensionada y cuando vamos revisando nos damos cuenta, ah, bueno, es que en realidad hace no tanto tiempo
retornaste a tu casa y qué sé yo, te reencontraste con cosas de ti, volviste y eso en realidad no es algo que has resuelto del todo, ¿no? Y creo que incluso esa transición que puede tomar bastante tiempo, o sea, creo que nosotros pensamos que en una semana se acaba el jet lag y ya está, y no, como que hay otro jet lag, que es como jet lag emocional, puede tomar semanas, incluso meses, en donde realmente vuelvo a sentir que puedo estar acá presente y puedo como cortar un poco relación con este otro mundo con el que por unas 2, 3 semanas, un mes, no sé, volví como a insertarme y salir de él, ¿no? Creo que esa transición suele ser mucho más lenta de lo que pensamos y incluso a veces nos lleva a necesitar un poco de distancia. Y esa es una consecuencia que he visto bastante seguido, que luego del retorno de la visita, como que tengo esta sensación de que me pasaron muchas cosas, de que no sé cómo sentirme y por ahí incluso necesito como tomar un poco de distancia de estos vínculos, pero no porque esté enojada o no porque hayan hecho algo, sino porque como que fue mucho y por ahí necesito revisar qué está pasando, necesito revisar cómo me siento y necesito como recuperar un poco la sensación de resguardo que la distancia de la migración nos entrega de ciertos patrones. Creo que el post haber vuelto de visita tiende a ser bastante más extenso y a tener bastantes consecuencias, que viene a ser como empezar como a desenredar lo que fueron estos días, lo que me sentí, lo que no sentí. Para lo cual yo siempre sugiero que haya un tipo de acompañamiento, que la psicoterapia obviamente es maravillosa, pero no es la única forma de terapia. eh, y por sobre todo creo que lo más importante es que haya un espacio para poder votar y revisar, ir como interpretando, sacando conclusiones, viendo a dónde me lleva esto, sobre todo hacerme preguntas, incluso más que tomar decisiones, hacerme preguntas sobre qué significó esto para mí y qué significa ahora o no. Y también otra de las cosas que me parece que es dolorosa en esta idea de volver a mi país, en el país donde estoy viviendo, es que toda partida y todo como reencuentro con esa partida es a su vez una especie de reencuentro con el duelo migratorio de por sí, ¿no? Y esta es una idea que me parece súper interesante, que la podemos abordar más en otro momento, pero el duelo es una experiencia recursiva, todo en realidad es una experiencia recursiva. Y cada vez que yo me encuentro con el duelo en el presente, reconecto con mis duelos del pasado. Y cuando yo me voy de mi país, reconecto en algún punto con la primera vez que me fui, ¿o no? La primera vez o la última vez que me fui, ¿o no? Y suele haber como un reencuentro con todo ese proceso, como que hay una reactivación del duelo migratorio donde me vuelvo a encontrar con esta soledad, con esta solitud, con lo bueno y lo no tan bueno o lo difícil de la experiencia. Entonces, como que estoy digiriendo todo esto que pasó, estoy quizás como aún volviendo a establecerme en esta realidad que es la que estoy ahora, haciendo esta transición y además reencontrándome un poco con este duelo migratorio, reconectándome con esa soledad, con esa tristeza, quizás con esos vacíos que deja la migración. Em, y, y creo que todo eso es muy complejo, como suena, creo yo, ¿no? Y por ahí pienso que solemos querer retomar y querer eh, como seguir el ritmo, como si nada hubiera pasado. Y yo siempre sugiero que en realidad nos demos un tiempo, que entendamos que siempre va a ser movilizante, incluso desde un lugar positivo, ¿no? Porque a veces no siempre va a ser una experiencia difícil, a veces fue hermoso y porque fue tan hermoso vuelvo a este lugar y ahora me reencuentro con esto y me duele un montón y creo que es como darnos tiempo para hacer estas transiciones desde un lugar más compasivo y menos exigente, entendiendo que es un montón de movimiento, no solo físico, y tiene un montón de coste invisible. Y bueno, yendo ya más a lo, entre comillas, concreto, como a cosas que quizás podamos pensar que nos sirvan para afrontar esto, para abordarlo, ya sea el antes, el durante o el después. Para mí, dos herramientas que son clave, que igual siempre creo que deben estar presentes en todo proceso terapéutico transversalmente, pero por sobre todo en estas experiencias a mí me han servido mucho incorporar. Y la primera es la compasión. Creo que la compasión siempre va a ser como el polo opuesto, entre comillas, a la autoexigencia o a la autocrítica, entendiendo la autoexigencia y la autocrítica como una respuesta que desde un lugar desadaptativo muchas veces habla de miedo o habla de tratar de compensar, ¿no? A través de tener una idea y de asegurarme de que las cosas vayan de cierta manera y de poner estas expectativas y de tener control sobre esto que suceda, yo me protejo, me defiendo o compenso algo que
creo que también en la migración, y es algo que no hemos hablado, pero lo vamos a hablar más adelante, muchas veces para muchos migrantes tiene que ver con una especie de culpa producto de haber elegido irme inicialmente, ¿no? Una culpa que incluso más allá de la culpa de esta visita de la que hemos hablado, es como una culpa transversal, que un poco como que también cubre todas nuestras visitas y todas nuestras dinámicas en las relaciones, nuestras dinámicas con las relaciones del pasado, y cada uno de nuestros retornos. Desde ese lugar, creo que muchas veces la autoexigencia, las expectativas, y también simplemente por el hecho de añorar este lugar o no, aparecen fuertemente en cada una de nuestras visitas, y esta exigencia y esta expectativa lo que supone es, o lo que nos exige es tratar de controlar una serie de cosas que en realidad no dependen de nosotros y que en realidad son imposibles o no, porque tampoco las conocemos, tampoco, o sea, están en el futuro, un lugar que realmente no sabemos de lo que va a pasar. Y creo que en contraparte a toda esa necesidad de control aparece una narrativa más compasiva que comprende que hay un proceso de por medio, que no significa que no sea ambiciosa o que yo no tenga planes o que no quiera hacer ciertas cosas o lograr ciertas otras en mis visitas y en general. Sin embargo, yo entiendo que ese proceso no depende solo de mí y estará atravesado por múltiples factores, y puedo ser cuidadosa, generosa y comprensiva conmigo en el camino, que no significa que no me voy a llevar a través de este camino, pero lo voy a hacer desde un lugar en el que no me tengo que dejar la vida en el camino, ¿no? En el proceso. Creo que la autocompasión es un recurso, la autocompasión y la compasión es un recurso que me ayuda a mirar lo que está sucediendo desde un lugar bastante menos punitivo, y por lo tanto me invita a tener como una visión más flexible y más amplia de las cosas. No las tengo que delimitar solo de una manera, sino que puedo permitir que las cosas vayan evolucionando y puedo entender que hay más de una sola forma de ver esto, ¿no? Como quizás lo que yo quiero es que esta sea una visita, no sé, significativa. Bueno, eso puede tener distintas versiones y quizás puedo tratar de llevarla hasta ese lugar, pero también permitiendo que suceda lo que tenga que suceder, sin castigarme a mí ni a nadie en el proceso. Y la segunda herramienta es la curiosidad, que creo que también es una actitud que se contrapone mucho a la actitud del juicio, a esta tendencia a categorizar las cosas como buenas o malas. Porque el juicio al final tiene que ver con posicionarnos frente a la vida desde un poco como un lugar de verdugo, ¿no? Como un juez, como esto está bien o esto está mal, esto es lo que tiene que pasar, esto es lo que no tiene que pasar. La curiosidad, en cambio, tiene que ver con una disponibilidad a la apertura, a el preguntarnos, tipo, ¿por qué pasó eso? ¿Qué significa eso? Eh, ¿Qué habría pasado si esto fuera de otra forma? Como esta disposición en la que en realidad yo estoy disponible, valga la redundancia, ¿no? Y desde ese lugar creo que el juicio tiene que ver más con estar cerrada y estar predispuesta, y la curiosidad tiene que ver más bien con estar abierta y estar dispuesta a lo que suceda. Y de hecho, es muy curioso, pero es muy difícil, por no decir que yo creo que imposible, estar en una posición de curiosidad y estar en una posición de crítica al mismo tiempo. Porque de alguna forma son dos posiciones que se anulan, ¿no? Como estar a la defensiva y estar en un lugar de apertura es como un estado en el que no podemos sostener. Porque me puedo preguntar como, bueno, ¿y por qué me pasó eso? ¿Por qué sentí eso? ¿Por qué él respondió de esa manera? ¿Y qué pasa si me hago estas preguntas en vez de establecer como esas críticas? Quizás aprendo más, quizás descubro más, quizás comprendo más, y quizás desde ese lugar llego a conclusiones que me sirvan más que simplemente llegar a estas realizaciones de esto estuvo bien o esto estuvo mal, que al final del día creo que no cambian nada, no mejoran nada, pero sí le añaden mucho más peso a todo lo que sucede. Y nada, con esto termina este primer monólogo enorme. Espero que les haya gustado, espero que no se hayan mareado, creo que yo estoy un poco mareada. La migración es un fenómeno enorme que es muy difícil abordar sin ramificarse, pero bueno, espero haber sido clara en lo posible. Y también les invito a dejarme en comentarios sugerencias, preguntas y también sus experiencias, ¿no? Creo que esto es una experiencia que es tan diversa y tan amplia y precisamente se enriquece con las perspectivas de cada uno. Me encantaría saber qué piensan ustedes, cómo lo han vivido, cómo ha sido para ustedes este proceso, etcétera. Y hay una dinámica que me encanta, que hacen unas chicas de un podcast que me gusta mucho, se llama Mientras lavan los platos, lo recomiendo, que dice que si llegaron a este punto del video, me dejen un emoji. En este momento les voy a proponer un brócoli. Así sé quiénes llegaron conmigo hasta este lugar. Se los agradezco mucho y espero que nos veamos en un siguiente video y que estén muy bien.